En una fresca noche de octubre de 2011, Blake Chappelle, de 17 años, salió del baile de bienvenida de la preparatoria East Coweta en Newnan, Georgia, sintiéndose en la cima del mundo. Tenía el traje perfecto, la cita perfecta y lo que parecía ser la noche perfecta. Pero solo unas horas después, esa alegría se convertiría en uno de los casos de asesinato sin resolver más escalofriantes de Georgia. Blake nunca llegó a casa y, en cambio, desapareció en la noche, solo para ser encontrado semanas después, asesinado en circunstancias misteriosas. Pero ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Y por qué su vida fue truncada justo después de la noche más feliz de su juventud? ¿Y cómo es que este caso de crimen real apenas se está resolviendo ahora, después de más de una década? Esta es la inquietante historia de la desaparición y asesinato de Blake Chappelle, un caso que ha desconcertado a los investigadores y perturbado a la comunidad. Bienvenido a Historias de Crimen Real. Si es tu primera vez aquí, soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Tratamos de mantener las cosas simples aquí, sin narraciones de inteligencia artificial, sin gore, solo el clásico crimen real. Así que si te gusta ese tipo de contenido, considera suscribirte. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Blake Chappelle era un joven que vivía en Sonoy, Georgia. Lo recordaban como alguien divertido, amable, cariñoso y único en su tipo. A Blake le encantaba jugar Guitar Hero como a muchos adolescentes rebeldes de esa época. Pero también le encantaba andar en motos de cross. Blake también era muy bondadoso. Su mamá dijo que Blake llevaba animales callejeros a casa e incluso ofrecía a sus amigos quedarse en su casa si no tenían a dónde ir. Siempre pensaba en los demás. También amaba profundamente Halloween, más que cualquier otra festividad. Le encantaba pedir dulces y hornear cosas, e incluso vendía productos horneados y bebidas energéticas en su vecindario y en la escuela con un pequeño margen de ganancia. En general, puede que a algunas personas les diera una vibra de chico malo por su apariencia, pero Blake no era para nada así. Era un joven increíblemente bondadoso. Cuando las cosas se pusieron difíciles para la familia, Blake cuidó de su mamá después de que ella sufriera un derrame cerebral, y aunque era el más joven, Blake era muy responsable. En el momento del caso, llevaba ya un buen tiempo saliendo con su novia, Ryan. Básicamente tuvo que empezar su vida de nuevo cuando la familia se mudó a Sonoy, pero se adaptó relativamente rápido. En general, Blake simplemente disfrutaba la vida haciendo todas las cosas típicas de un adolescente. Todo iba muy bien hasta que dejó de ser así. Este fue un momento muy crucial en la vida de Blake, y esto fue lo que llevó a él y a su mamá a mudarse a Sonoy en primer lugar. Retrocediendo a mayo de 2011, Blake vivía con su mamá en Jonesboro, Georgia, y en ese momento estaba saliendo con otra chica, no con Ryan. Blake y esta chica eran jóvenes y estaban enamorados, pero algo hizo que la chica se escapara de su casa. Ahora, no sabemos por qué realmente se escapó de su casa. Algunos especulan que su hogar era miserable, mientras que otros creen que tenía la intención de escaparse con Blake. Realmente no lo sabemos. Pero cuando Blake se enteró de esto, se subió a su bicicleta y salió a buscarla. Pero alguien más también estaba buscando a la chica fugitiva, su padrastro. Para no hacer el cuento largo, Blake encontró primero a su novia y la llevó de regreso a su casa en Hunter Ridge Trailer Park. Pero fue recibido por el padrastro de la chica, quien estaba increíblemente enojado por todas las razones obvias. Supongo que el padrastro pensó que Blake y la chica habían intentado escaparse juntos, pero la verdad no estoy muy seguro. Pero a Blake le esperaba un momento muy desagradable. El padrastro de la chica procedió a golpear a Blake hasta dejarlo tirado, e incluso llamaron a la policía. Ahora, seguro piensas que el padrastro sería arrestado por, no sé, golpear a Blake sin siquiera escucharlo a él y a la chica primero. Pero curiosamente, eso no pasó. Blake fue quien terminó arrestado, y tuvo que pasar un poco más de 2 semanas en la cárcel antes de ser liberado y que se retiraran todos los cargos en su contra. Según testigos y mensajes de texto entre Blake y sus amigos, el padrastro de ella estaba ahí con 2 hombres y también estaban armados. El grupo básicamente amenazó con matar a Blake e incluso enviaron amenazas a la familia. Todo esto fue realmente inquietante para Blake y su familia, especialmente considerando que el chico ni siquiera hizo nada malo. Digo, no sé qué fue lo que realmente pasó, pero juzgando por la manera en que se desarrollaron estos eventos, Blake llevó a la chica de regreso a casa. Él salió a buscarla. Me parece que Blake no tenía intención de huir con ella, pero de nuevo, todavía no sabemos toda la historia. Aún así, las acciones del padrastro de golpear a Blake hasta dejarlo todo amoratado y amenazarlo tan ferozmente fueron inquietantes.
Pero bueno, la mamá de Blake, Melissa, le rogó a Blake que terminara con la chica, y pronto decidieron mudarse a Sonoy. Melissa afirmó que tenía mucho miedo por la vida de su hijo y le prohibió a Blake volver a ver o contactar a cualquiera de sus amigos de Jonesboro nunca más. Esta mudanza se suponía que era lo que todos necesitaban para empezar de nuevo y tener una hoja en blanco. Y efectivamente, después de mudarse, Blake y Melissa ya no tuvieron que lidiar con más amenazas. Blake escuchó a su mamá, no tuvo ningún contacto con nadie de su pasado en absoluto y empezó su vida de nuevo en Sonoy. Gente nueva, nuevo vecindario, una hoja en blanco. O al menos eso pensaba él. 5 meses después del incidente, era octubre de 2011, en el regreso a casa en la preparatoria de Blake y Ryan. Blake estaba realmente emocionado por este día. Había estado esperando el regreso a casa durante semanas y no podía estar más feliz. Blake le había dicho a su mamá que iba a pasar la noche en la casa de uno de sus amigos, Austin, y ella estuvo de acuerdo. Melissa y Blake hicieron una promesa de que él no iría a ningún otro lugar, y él aceptó. Después del incidente de Jonesboro, la sobreprotección de Melissa era comprensible. Ella no quería que Blake estuviera en ningún lugar del que ella no estuviera enterada, y Blake le aseguró que haría lo que se le dijera. Así que el plan era ir a casa de Ryan antes del baile de bienvenida, donde los dos se tomarían fotos y luego Shannon, la mamá de Ryan, llevaría a la pareja primero a un restaurante para cenar y después a la escuela para el evento principal. Después del baile, Ryan y Blake tenían planes de ver una película y luego Blake iría a casa de Austin. Así que Blake tenía lugares a donde ir. La agenda de este joven estaba llena. Y eso fue exactamente lo que pasó. Blake llegó un poco tarde a la casa de Ryan porque hizo un viaje de último minuto al centro comercial para comprar la corbata perfecta que combinara con el vestido de Brian. Pero todo salió bien y las cosas fueron según lo planeado. Blake era solo un chico típico de preparatoria de 17 años que quería pasar una noche increíble con su novia, y lo logró. Después del baile y la película en casa de Ryan, que terminaron alrededor de las 11:30, Blake fue directo a casa de Austin y ahí llamó a su mamá para contarle todo sobre la noche. Según Melissa, Blake sonaba increíblemente feliz y le contó sobre las cientos de fotos que tomó en el baile. Bueno, el resto de la noche comenzó en casa de Austin, y los chicos convivieron un rato e incluso fueron a caminar a una gasolinera local en el vecindario de Austin. Para cuando los dos llegaron a casa, ya eran las 2 o 3 de la mañana, y fue entonces cuando el teléfono de Blake sonó con un mensaje de texto. Era Ryan, y después de intercambiar mensajes por un rato, de repente decidió que quería regresar a casa de Ryan y pasar más tiempo con ella. Ahora, este no era el plan original. Shannon tenía la tarea de llevar y traer a Blake y Ryan del baile de bienvenida, e hizo su última parada en la casa de Austin para dejar a Blake. Así que ahora, si Blake quería ir a casa de Ryan, tenía que hacer el viaje a pie, y solo en medio de la noche. Entonces, Austin le dio a Blake su chaqueta y las llaves de la casa para que pudiera entrar más fácilmente. Luego, se fue a dormir y Blake salió rumbo a la casa de Ryan, que estaba a unas 3 millas de la casa de Austin. Llegó a la casa de Ryan alrededor de las 4:30 am y se metió por la ventana para no ser descubierto. Te digo, la pura determinación de un adolescente nunca deja de sorprenderme. Pero naturalmente, Ryan y Blake fueron descubiertos por la abuela de Ryan y ella le pidió a Blake que se fuera, lo cual hizo. Ryan recordó que Blake se fue usando pantalones negros, una sudadera con capucha y la chaqueta de Austin, y esto fue alrededor de las 5 de la mañana. Blake luego caminó de regreso a la casa de Austin y estuvo enviándole mensajes a Ryan en el camino. También le envió un mensaje a la mamá de Ryan, Shannon, y le pidió disculpas por haberse metido a escondidas en su casa. Esto fue una jugada audaz, pero de nuevo, realmente solo te muestra el carácter de Blake. Cometió algunos errores obvios, sí, pero Blake realmente estaba haciendo su mejor esfuerzo por ser una buena persona y arreglar las cosas cuando se equivocaba. Bueno, poco tiempo después, en unos mensajes a Ryan, Blake le contó cómo lo detuvo un oficial de policía que le pidió su identificación. Después de esto, el último mensaje que Blake le envió a Ryan fue quejándose del frío. Y todo esto ocurrió alrededor de las 5:30 am. La casa de Austin estaba a solo un par de millas de la de Ryan y había varias rutas que se podían tomar. Pero Blake nunca llegó de regreso a la casa de su amigo. Cuando llegó la mañana, en realidad fue Shannon quien le preguntó a Ryan si había sabido algo de Blake, pero no había tenido noticias de él. Ryan intentó llamar y enviar mensajes de texto a Blake, pero él no contestaba su teléfono. Shannon entonces le dijo a Ryan que llamara a Austin y le preguntara sobre Blake y si había llegado a casa o no. Cuando Ryan localizó a Austin, él estaba igual de preocupado y sorprendido. Tampoco había visto ni escuchado nada de Blake. Le había dado a Blake las llaves de su casa, pero en ese momento él no estaba ahí.
El papá de Ryan y Austin salieron a buscar a Blake, pero regresaron a casa sin noticias. Fue entonces cuando todos decidieron avisarle a Melissa sobre la desaparición de su hijo. Cuando Melissa recibió esa llamada temprano, en la mañana, literalmente se quedó en shock. Si recuerdas, Melissa le había prometido a Blake que se quedaría en casa de Austin y que no iría a ningún lado hasta la mañana. Él había roto esa promesa. Y ahora él estaba desaparecido. La policía comenzó una búsqueda de Blake, mientras que la mamá de Blake y sus amigos también lo buscaban por su cuenta. Melissa se detuvo en una gasolinera cercana y preguntó si habían visto a Blake por ahí. La persona en la gasolinera afirmó que vio a Blake alrededor de las 7:30 am, y aparentemente él preguntó cuándo iba a abrir la tienda. La policía también realizó búsquedas en las áreas donde Blake fue visto por última vez, cerca de la casa de Ryan y Austin, y el camino que se creía que había tomado. Mientras tanto, los investigadores también se dispusieron a revisar los últimos mensajes de texto y cualquier forma de contacto que Blake hubiera tenido con cualquier persona. Revisaron los mensajes que Blake envió a Ryan y Shannon, y lo que más les llamó la atención fue el mensaje en el que mencionaba que lo detuvo un oficial de policía cuando iba de la casa de Ryan de regreso a la casa de Austin. Ahora, la policía sí revisó los registros recientes y, sorprendentemente, no había ningún registro de que algún oficial de patrulla hubiera detenido a un chico de 17 años en ese camino en ese momento. Normalmente, cuando un oficial de policía detiene a alguien y le pregunta a dónde va y todo eso, tiene que dejarlo registrado. Así es como funcionan las cosas. Es el procedimiento estándar. Así que el hecho de que no hubiera ningún registro de que detuvieron a Blake en ese momento le cayó mal a la policía y a todos los demás. ¿Era posible que este oficial de policía solo le estuviera preguntando casualmente a Blake a dónde iba? ¿Estaba Blake siquiera seguro de que el hombre que lo detuvo y le pidió su identificación era realmente un oficial de policía? ¿O era alguien que fingía ser un oficial de policía? Esto fue realmente extraño. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos pasaron días, semanas y meses. No había señales de Blake. La policía pidió ayuda al público para obtener cualquier información y también ofrecieron una recompensa por cualquier dato sobre Blake y quién podría haberlo secuestrado. Porque aunque la policía inicialmente trató el caso de Blake como una fuga, ya había pasado mucho tiempo y Blake no se había comunicado con nadie. Su teléfono y pertenencias tampoco fueron recuperados nunca. Todo estaba llevando a un callejón sin salida, y para empeorar las cosas, la familia Chappell estaba recibiendo algunas llamadas telefónicas muy extrañas. Ahora, no eran frecuentes ni nada por el estilo, pero el momento en que ocurrían era inquietante, por decirlo menos. Había pasado un poco más de 2 meses desde que Blake desapareció, cuando en noviembre de 2011 Melissa recibió una llamada telefónica en casa. Las fuentes dicen que era un número desconocido o bloqueado, y cuando Melissa contestó el teléfono, nadie habló del otro lado. Melissa pudo distinguir lo que pensó que era una televisión, y la llamada fue larga, 5 minutos para ser exactos. Y luego la persona que llamaba simplemente colgó. Podría ser alguien al azar, o incluso alguien tratando de hacer una broma pesada, pero era algo que Melissa no podía quitarse de la cabeza. No sabemos si la policía logró rastrear esta llamada o investigarla más a fondo. Si esto fue una broma, entonces fue una muy cruel, y la gente realmente necesita madurar y dejar de molestar a familias preocupadas y en duelo de esta manera, porque si fue una broma, no es la primera vez que cubrimos algo así. Pero si no fue una llamada de broma, entonces ¿podría ser alguien que sabe sobre Blake? O peor aún, ¿era alguien que tenía a Blake cautivo? Esta llamada fue muy perturbadora, pero las cosas estaban a punto de empeorar, porque un mes después de esta llamada, es decir, 2 meses después de la desaparición de Blake, se haría un descubrimiento. Y el caso de Blake tomaría un giro para peor. Era el 19 de diciembre de 2011 y un par de personas caminaban por un área llamada Summer Grove Parkway en Sonoy. Es un lugar relativamente remoto con arroyos y bosques en las áreas circundantes. Cuando las personas se acercaron al arroyo, vieron algo en el agua. Parecía que un maniquí había sido arrojado boca abajo en el arroyo. Pero todos hemos escuchado suficientes historias de crímenes reales para saber que nunca es un maniquí. La policía fue llamada al lugar y la zona fue acordonada. Trágicamente, era el cuerpo de un adolescente. La persona, claramente fallecida, solo llevaba puesta una camiseta interior y ropa interior. Las únicas marcas de identificación en el cuerpo eran un tatuaje en el pecho y 2 perforaciones en el labio. Era Blake Chappell, de 17 años. La parte más devastadora de este descubrimiento fue la forma en que Blake falleció. Tenía una sola herida en la cabeza y alguien había usado un arma de fuego para quitarle la vida a Blake. Sin embargo, la policía no estaba segura de cuánto tiempo Blake había estado aquí en el arroyo.
Pero o bien Blake fue asesinado y dejado justo ahí junto al arroyo, o lo mataron en otro lugar y su cuerpo fue arrojado aquí después. La mayoría de la gente cree que fue lo segundo, porque esta zona estaba cerca de la casa de Austin, y si recuerdas, también se hicieron búsquedas ahí en los primeros días de la desaparición de Blake. Sin embargo, no sabemos si esta zona en específico fue registrada a fondo o no. Pero la familia de Blake fue informada del hallazgo. Y 2 meses después de la inexplicable desaparición de su hijo, Melissa supo dónde encontraron a Blake, pero tristemente, él no volvería a casa. Melissa estaba destrozada. Siempre fue muy protectora con Blake, ya que era el más pequeño, y desde el incidente de Jonesboro hizo todo lo posible por mantener a Blake a salvo y también dejar que disfrutara su vida. Pero ahora Melissa había perdido a su hijo menor, y además de manera repentina y brutal. Estaba inconsolable, pero también quería respuestas. Quería que atraparan y castigaran al asesino de Blake, así que eso fue exactamente lo que se propuso hacer. Aunque la determinación de Melissa era implacable, encontrar al asesino de Blake iba a ser más fácil decirlo que hacerlo. Y alerta de spoiler, tomaría mucho tiempo finalmente obtener algunas respuestas. La policía quería investigar a posibles personas de interés. Querían averiguar quién podría tener tanta animosidad hacia Blake como para asesinarlo y arruinar a su familia de esta manera. Todo lo que la policía sabía hasta ese momento era que Blake fue a casa de Ryan y luego regresó a la de Austin. Algo le sucedió en el camino de regreso a la casa de Austin. Eso era prácticamente todo lo que sabían con certeza. Pero aquí está el asunto. La policía y cualquier otra persona, en realidad, no están seguros de qué ruta tomó Blake esa noche. Encontrar la respuesta haría que la investigación fuera mucho más fácil de manejar. Como mencioné, el cuerpo de Blake fue encontrado relativamente cerca de la casa de Austin. Ahora, esto es útil porque prueba que Blake iba a casa de Austin y no a otro lugar. Pero no es algo revolucionario porque la policía no puede encontrar nada que diga con certeza quién lo atacó. Además, el teléfono de Blake y otras pertenencias no se han encontrado hasta el día de hoy. Blake tenía su teléfono con él y llevaba mucho más que solo una camiseta interior y ropa interior cuando salió de la casa de Ryan. Entonces, ¿dónde están su ropa y su teléfono? ¿Alguien se deshizo de ellos? ¿Alguien secuestró a Blake? ¿Lo llevó a algún lugar? ¿Lo asesinó? ¿Se deshizo de las cosas que llevaba y luego lo arrojó de nuevo al arroyo? Hay cientos de preguntas y no muchas respuestas. Los registros telefónicos y el rastreo de ubicación podrían ser útiles, e incluso Melissa le pidió a la policía que usara el rastreo y la triangulación de teléfonos celulares para localizar con precisión la ubicación de Blake. Pero no sabemos si la policía ha hecho esto o no. Si lo han hecho, entonces no han hecho pública esta información. Las autoridades fueron bastante reservadas con los detalles, y hasta cierto punto es comprensible. Probablemente no quieren arriesgarse a que el sospechoso se les escape. Pero aún así, la forma en que Blake desapareció y luego fue encontrado es realmente inquietante y muy perturbadora. Era inexplicable en ese entonces, y todavía lo es. Bueno, el funeral de Blake se llevó a cabo poco después de que encontraran su cuerpo en el arroyo. Fue sepultado el 29 de diciembre de 2011. Todos estaban desconsolados y aún en shock por la forma en que se desarrolló este crimen. Existen teorías que explican posibles motivos para quitarle la vida a Blake. Pero tengan en cuenta que solo son teorías que circulan en Internet por personas al azar. No son teorías oficiales de la policía. Pero algunos sospechan que el padrastro de la exnovia de Blake, el mismo que lo golpeó brutalmente en Jonesboro en mayo de 2011, claramente amenazó con matar a Blake, pero no sabemos si la policía ha investigado esto o no. Algunas personas también sospechaban de Austin. Piensan que es muy raro que los restos de Blake se hayan encontrado tan cerca de la casa de Austin. No sabemos si los dos amigos tenían algún problema entre ellos, pero a menos que la policía descubra algo, no podemos asegurar nada. Pero como suele suceder, la familia de Blake estaba a punto de obtener algunas respuestas. Solo que tal vez no de la manera en que ellos esperaban. Hasta hace poco, la gente señalaba a todos. Este era un caso sin resolver. Pudo haber sido cualquier persona en la vida de Blake. Pudo haber sido una persona al azar en la calle con malas intenciones. La gente sospechaba de los compañeros de escuela de Blake, de sus amigos, de personas con las que se cruzaba en la calle e incluso de personas de su pasado. Inventaron teorías sobre clientes insatisfechos del negocio de bebidas energéticas de Blake y rivales de carreras de bicicletas. Algunos incluso sospechaban de la novia de Blake, Ryan, de su familia e incluso de Austin. El punto es que el caso de Blake no tenía muchas pistas, así que había muchísima especulación por todos lados. La policía estaba llevando a cabo la investigación y también revisaba las nuevas pistas y consejos a medida que pasaba el tiempo.
pero esto continuó durante más de 10 años. El caso de Blake permaneció sin resolverse durante más de una década. ¿Te imaginas estar en el lugar de Melissa y tener que vivir cada día durante más de 10 años sin saber por qué te arrebataron a tu hijo o quién lo hizo? La determinación de conseguir justicia para Blake fue, sinceramente, lo único que mantuvo a Melissa avanzando día tras día. Fue difícil, por decirlo suavemente, pero ella lo hizo de todos modos. Ella se aseguró de que el caso de Blake nunca fuera olvidado. Ella hizo apariciones públicas, puso el nombre y el caso de Blake en anuncios espectaculares y contactaba regularmente a la policía para pedir actualizaciones e información. Ella dijo, cito, «Solo quiero saber por qué. Solo permítanos tener algo de paz. Él era un niño inocente. No hizo nada malo». Bueno, en marzo de 2024 finalmente surgieron nuevas pruebas y la policía, junto con la Oficina de Investigación de Georgia, las revisaron minuciosamente. Y como resultado, se emitieron 3 órdenes de arresto en el área de Sharpsburg. De nuevo, la policía de Newnan y la FBI fueron muy vagos con los detalles, pero definitivamente estaban tras algo. Porque casi 15 años después de la desaparición de Blake, en septiembre de 2025, la policía arrestó a alguien en relación con el asesinato de Blake. La persona que arrestaron fue Scott Elliott Smith, de 38 años. La policía aclaró que Scotty fue declarado una persona de interés cuando estaban investigando una nueva pista. Él no fue investigado previamente cuando Blake desapareció y fue encontrado en 2011. Cuando la policía finalmente entrevistó a Scotty, él confesó haber asesinado a Blake, de 17 años. Posteriormente, Scotty fue acusado de asesinato, asalto agravado, manipulación de pruebas, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito e incluso de ocultar una muerte. Sin embargo, la policía todavía está investigando un posible motivo para el asesinato. Y mientras tanto, Scotty está detenido tras las rejas en la cárcel del condado de Coweta. En cuanto a Scotty, no se sabe mucho sobre él, aparte del hecho de que fue arrestado anteriormente en agosto de 2018 por cargos que incluyen daño criminal y daño criminal a propiedad del gobierno. Fue liberado de prisión en julio de 2020, aunque no sabemos quién es realmente Scott, ni cómo está relacionado con Blake o cómo lo conoce, él ha confesado su asesinato. El caso aún está bajo investigación y podemos esperar que con el paso del tiempo la policía pueda encontrar pruebas que finalmente le den a la familia Chappelle algo de cierre. Pero desafortunadamente, creo que todos sabemos que personas como esta rara vez revelan su verdadero motivo. Es muy probable que incluso después de pasar años con juicios, audiencias, sentencias y otros detalles de casos como este, siga siendo muy probable que nunca sepamos exactamente por qué Blake perdió la vida ese día. Pero de verdad espero estar equivocado. ¿Pero quién es este Scotty Elliott Smith? ¿Cómo conocía a Blake? ¿Y realmente conocía a Blake o lo atacó al azar? Bueno, vi un informe marginal que afirma que un reportero de noticias sugirió que Blake y su asesino no se conocían personalmente, pero esta información no ha sido confirmada por la policía. Todo lo que sabemos con certeza es que Scott era 7 años mayor que Blake, pero cómo se encontraron esa noche puede que nunca lo sepamos. En los meses desde que salieron estos informes y confesiones, ha habido un montón de acusaciones en línea. Algunos afirman que el crimen fue impulsado por sustancias ilegales, pero no he encontrado ningún informe que sugiera que Blake estuviera involucrado en algo así. Incluso logré encontrar algunos comentarios de la familia de Blake después de que salió este informe y hablaron extensamente sobre él en una publicación de Reddit. Pero ni siquiera ellos tienen idea de quién es este tal Scott o cuál era su relación con Blake, si es que tenía alguna. Al final del día, es solo una tragedia tras otra. Solo espero que, a su debido tiempo, la familia de Blake pueda encontrar las respuestas que han estado suplicando, porque casi 15 años ya es suficiente. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí y te gustó el video, asegúrate de darle like y considera suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Si te encanta el canal y quieres ayudarnos, considera presionar el botón de unirse debajo del video y hazte miembro del canal. Te permite ver nuevos videos, a veces días o semanas, antes de que se publiquen para el público, y es una excelente manera de apoyar al canal económicamente. Aprecio mucho a todos ustedes que han decidido hacerlo. Y hablando de eso, quería mandar un saludo a algunos nuevos miembros del canal esta semana, incluyendo a Che Morningstar, Linda Butler, Jennifer Dowden, Angelia Huff y Soy Su Único y Especial. Y no olviden que pueden conseguir una camiseta de Historias de Crímenes Reales haciendo clic en el enlace debajo del video, incluyendo nuestra más reciente camiseta que dice Nunca es un maniquí.
Pero con eso, mi nombre es Ty Notts. Les agradezco de nuevo por ver y nos vemos en el próximo video.